Pensé que era solo una fiesta entre adultos, hasta que descubrí que esa noche ella perdió la virginidad de la forma más inesperada posible. Pensé que era solo una fiesta entre adultos, una más de esas reuniones donde la gente va a beber, a fingir que tiene todo bajo control y a olvidar por unas horas la rutina. Nada me hizo sospechar que esa noche terminaría marcando un antes y un después, no solo para ella, sino también para mí. Llegué tarde, cuando la música ya estaba alta y el ambiente cargado de alcohol. La casa estaba llena, demasiada gente para un espacio cerrado, luces bajas, risas exageradas y miradas que duraban un segundo más de lo normal. Desde la entrada se notaba que no era una reunión tranquila, sino una de esas fiestas donde nadie se hace responsable de nada. La vi casi de inmediato. Estaba sentada en un sillón, con una copa en la mano, cruzando las piernas con cierta rigidez. No parecía fuera de lugar, pero tampoco cómoda. La conocía desde hacía años y sabía que ese tipo de ambiente no era lo suyo. Por eso me sorprendió verla ahí. Nos saludamos con naturalidad. Hablamos de cosas simples, como si estuviéramos en cualquier otro lugar. Sin embargo, había algo distinto en ella. Estaba más callada, más atenta a lo que pasaba a su alrededor. Bebía despacio, pero no dejaba la copa. Con el paso del tiempo, la fiesta se fue transformando. Las conversaciones se volvieron más íntimas, los cuerpos más cercanos, las risas más torpes. Algunas personas desaparecieron en habitaciones, otras se besaban sin pudor en los rincones. Era evidente que los límites se estaban desdibujando. Ella empezó a soltarse. No de forma exagerada, pero lo suficiente para notarlo. Se reía más, hablaba con desconocidos, aceptaba tragos que antes habría rechazado. Yo lo observaba desde cierta distancia, con una sensación extraña, como si algo importante estuviera gestándose frente a mis ojos. En un momento me confesó que se sentía rara, que no estaba acostumbrada a ese tipo de fiestas. Dijo que siempre había sido cuidadosa, que solía pensarlo todo demasiado. Esa frase se me quedó grabada. Alrededor de ese punto de la noche, la vi acercarse a un hombre que no conocía. No fue algo brusco. Empezaron hablando, luego riéndose, luego sentándose demasiado cerca. Sus gestos cambiaron. Ya no miraba alrededor buscando referencias. Estaba enfocada solo en él. Minutos después, se levantaron juntos y caminaron por el pasillo que llevaba a las habitaciones. No se escondieron. No lo hicieron con prisa. Simplemente se fueron, como si la decisión ya estuviera tomada. Ahí fue cuando sentí el verdadero nudo en el estómago. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero lo intuía. Y esa intuición me incomodó más de lo que esperaba. No por celos, sino por la certeza de que algo grande estaba ocurriendo sin vuelta atrás. Pasaron varios minutos. Tal vez 20. Tal vez más. Yo apenas prestaba atención a la música o a la gente. Mi mente estaba atrapada en esa habitación cerrada al final del pasillo. Cuando ella volvió, su forma de caminar era distinta. Su rostro estaba enrojecido, su respiración aún un poco agitada. No sonreía, pero tampoco parecía arrepentida. Se sentó cerca de mí sin decir nada. Fue entonces cuando me miró y, con una voz baja y firme, me dijo que después me explicaría todo, que necesitaba salir de ahí. Ese fue el momento exacto, alrededor del minuto y medio de esta historia, cuando entendí que lo que había pasado no era un simple coqueteo, ni un beso, ni un error impulsivo. Era algo mucho más profundo. Salimos juntos de la casa poco después. Caminamos en silencio durante varias cuadras. El ruido de la fiesta quedó atrás, pero la tensión seguía ahí, pesada. Finalmente se detuvo. Me miró a los ojos y me lo dijo sin rodeos. Me dijo que había tenido sexo. Que no había sido un juego ni una curiosidad superficial. Que había sido completo, real, definitivo. Me confesó que, a pesar de lo que muchos creían, nunca antes había llegado tan lejos con nadie. Que había decidido hacerlo esa noche, en ese lugar, con alguien que apenas conocía. No lo dijo llorando. Lo dijo con una mezcla de nervios y valentía. Me explicó que no fue romántico, que no fue planeado,
que ocurrió entre besos torpes, ropa quitada con prisa y una habitación ajena con la música filtrándose por las paredes. Que hubo nervios, inseguridad, silencio incómodo, pero también una sensación de liberación que no esperaba. Me dijo que hubo penetración, que le dolió un poco al principio, que su cuerpo temblaba más por la carga emocional que por el alcohol. Que se sintió expuesta, vulnerable, pero también dueña de una decisión que llevaba años postergando. Yo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra caía pesada. Me confesó que cuando terminó, se quedó acostada mirando el techo, preguntándose por qué había esperado tanto y por qué, al mismo tiempo, sentía que ya no era la misma persona que había entrado a esa habitación. Caminamos un rato más. No supe qué decir. No había palabras correctas. En los días siguientes hablamos varias veces. Ella seguía procesando lo ocurrido. No se arrepentía, pero tampoco lo celebraba. Decía que había perdido algo que la definía, pero que al mismo tiempo había ganado una libertad nueva, aunque incómoda. Yo, por mi parte, entendí que no todas las primeras veces son como las películas. Algunas ocurren en medio del caos, sin promesas, sin nombres importantes, sin finales felices inmediatos. Hoy, cuando recuerdo esa noche, no pienso en el sexo en sí, sino en el momento exacto en que ella decidió dejar de ser quien había sido hasta entonces. Y aunque no fui parte de esa experiencia física, fui testigo de cómo una sola noche puede cambiar a una persona para siempre. Y eso, curiosamente, fue lo que más me impactó de todo. Actualización. No volví a verla igual después de esa noche, y con el tiempo entendí que no era solo una impresión mía. Algo en ella se había desbloqueado, y una vez que ocurrió, ya no hubo marcha atrás. Al principio intenté convencerme de que solo estaba explorando, de que era una etapa breve, una reacción natural después de haberse contenido tanto tiempo. Pero los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. Y lo que vi fue un patrón que ya no podía ignorar. Empezó a hablarme de hombres distintos. No con emoción, ni con vergüenza. Lo hacía con una naturalidad fría, casi mecánica. Uno del trabajo, otro de una app, otro que había conocido en un bar. Ninguno se repetía demasiado. Ninguno parecía importarle más que el anterior. El sexo dejó de ser un tema delicado para ella. Se volvió algo cotidiano. Algo que usaba para sentirse deseada, para reafirmarse, para llenar silencios que antes evitaba enfrentar. Me contaba cómo se iba a casas que no conocía, cómo se desnudaba sin pensar demasiado, cómo se dejaba tocar por manos distintas sin preguntar nombres completos. No hablaba de amor. No hablaba de conexión. Hablaba de cuerpos, de camas ajenas, de mensajes nocturnos y despedidas rápidas al amanecer. Lo más duro fue darme cuenta de que ya no seleccionaba, no esperaba, no dudaba. Si alguien la miraba con deseo y estaba disponible, era suficiente. El sexo se volvió fácil, frecuente, casi automático. Como si esa primera vez hubiera abierto una compuerta que ahora no sabía, o no quería, cerrar. Una noche me dijo algo que todavía me pesa. Me dijo que ya no sentía nervios al acostarse con alguien nuevo. Que su cuerpo respondía solo. Que a veces ni siquiera recordaba bien cómo había empezado todo, solo que terminaba igual, desnuda, sudada, mirando un techo que no era el suyo. Yo la escuchaba con un nudo en el pecho. No porque creyera que me debía algo, sino porque estaba viendo cómo alguien que antes se cuidaba, que dudaba, que se respetaba desde el miedo, ahora se entregaba sin filtros, sin límites, sin preguntarse si realmente eso la hacía sentir mejor. Me confesó que había noches en las que tenía sexo con hombres que no le atraían del todo, solo porque estaban ahí, porque querían, porque le ofrecían atención inmediata. Que a veces se sentía poderosa, pero otras veces vacía. Que aún así, seguía repitiéndolo. Con el tiempo, dejé de preguntarle detalles. No porque ya no me importara, sino porque cada respuesta me confirmaba lo que no quería aceptar, que esa noche en la fiesta no había sido un evento aislado, sino el inicio de una transformación profunda. Hoy, cuando pienso en ella, no pienso en la chica reservada que conocí durante años. Pienso en alguien que convirtió el sexo en una rutina, en una moneda de cambio emocional, en una forma de anestesiarse. Y aunque sé que es su cuerpo y su decisión, no puedo evitar sentir que perdió algo más que su virginidad esa noche.
Perdió el límite que la protegía de sí misma. Y yo perdí a la persona que creí conocer. Actualización. Pensé que después de todo lo que había pasado ya nada podía sorprenderme, pero me equivoqué. Cuando alguien cruza ciertos límites internos, la vida encuentra formas crueles de recordarte que cada decisión deja marcas reales. Pasaron meses desde aquella fiesta. Nuestra relación se volvió extraña, intermitente. A veces hablábamos todos los días, a veces desaparecía semanas enteras. Yo sabía de su vida sexual desordenada, de los hombres que iban y venían, y aún así seguía ahí, escuchando, siendo testigo, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Una noche me escribió. No fue un mensaje provocador ni desesperado. Fue simple: ¿podemos vernos? Acepté sin pensar demasiado. Tal vez por costumbre. Tal vez porque, pese a todo, seguía sintiendo algo que no sabía nombrar. Nos encontramos en mi departamento. No hubo charla larga ni explicaciones. El ambiente estaba cargado desde el primer minuto. Nos miramos como dos personas que ya sabían lo que iba a pasar y que, aún así, decidían no detenerse. Nos acostamos. Fue sexo directo, sin romanticismo, sin promesas. No fue torpe ni especialmente intenso. Fue casi automático, como si ambos estuviéramos usando el cuerpo del otro para confirmar algo que ya estaba roto. Cuando terminó, no hubo abrazos. Solo silencio. Ella se vistió despacio y se fue poco después. No me escribió al día siguiente. Ni la semana siguiente. Un mes más tarde, volvió a aparecer. Me citó en un café y su cara lo decía todo antes de que abriera la boca. Estaba pálida, tensa, con las manos temblándole alrededor de la taza. Me miró fijo y me dijo que estaba embarazada. No dudó. No preguntó. Me dijo que las fechas no dejaban lugar a dudas. Sentí que el piso se abría. Intenté hablar, pensar opciones, hacer preguntas lógicas. Ella me escuchó en silencio y luego dijo algo que me dejó helado. No sabía si quería seguir con el embarazo, pero sí sabía que yo no iba a ser parte de su vida como pareja. Que lo nuestro había sido un error más, uno que ahora tenía consecuencias demasiado grandes. Días después me confirmó que había decidido seguir adelante. No por amor, no por esperanza, sino porque sentía que ese embarazo era el único límite real que la vida le había puesto. Su forma de detenerse. La última vez que hablamos fue breve. Me dijo que no esperaba nada de mí, ni dinero, ni presencia, ni disculpas. Que el hijo sería suyo, no nuestro. Que yo solo era el punto final de una cadena de decisiones. Cuando colgué, entendí algo que me costó aceptar: esa noche no la dejé embarazada solo de un hijo. La dejé embarazada de una realidad de la que ya no podía escapar. Y yo me quedé con el peso de saber que, en medio del caos, fui el único hombre que no pudo irse sin dejar algo atrás.